Levítico 10, 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Este era el trabajo de los sacerdotes. O sea, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. O sea que estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea que mezclaron algo que tenían que hacer con algo que no tenían que hacer. Menospreciaron lo que Dios les había dicho que hicieran. O sea, hicieron las cosas como Dios no les dijo que las hicieran. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿en cómo se sentiría Aarón, que estaba viendo a sus dos hijos muertos? Y vean lo que le dice Moisés en ese momento. Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, lo que le está diciendo a Moisés es: tus hijos, Aarón, debieron glorificar a Dios, pero no lo hicieron. O sea, tus hijos recibieron su merecido, y Aarón se quedó callado. ¿Qué le contesto a Moisés? Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Misael y Elzafán eran primos de Nadab y Abiú. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos, o sea, sus otros hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, el pueblo puede guardar luto, ustedes no. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Padre, bendito seas, te damos las gracias. Es en tu nombre, en el nombre de Cristo, que estamos aquí, que queremos glorificar tu nombre. Que todo lo que hagamos, Padre, busque eso, nos conduzca a eso, y líbranos de buscar gloria para nosotros o buscar la gloria de los hombres. Que a través de tu palabra tu nombre sea glorificado. Abre nuestro corazón, dispón cada corazón de todos nosotros para recibir tu palabra con la actitud correcta, con humildad y mansedumbre, con entendimiento, con sabiduría, para que conozcamos tu voluntad, para que te temamos, para que te obedezcamos. En el nombre de Jesús. Amén. En alguna ocasión hemos visto que hay ocasiones en que Dios se manifiesta de una manera inusual. Eso suele suceder cuando estamos leyendo la Biblia o cuando escuchamos alguna predicación. Hay ocasiones en que al estar leyendo o al estar escuchando, la palabra de Dios nos atrapa, penetra. Nos damos cuenta claramente de que Dios está tratando con nosotros, de que Dios nos está hablando. No siempre es igual, ni tampoco siempre es con la misma intensidad. Hay ocasiones en que Dios nos muestra nuestro pecado con poder. O sea, nos sentimos miserables. No es lo mismo, acuérdense, entender en nuestra mente que somos pecadores a entenderlo en lo más profundo de nuestro corazón. Nos sentimos sucios de los pies a la cabeza. También acuérdense que lo que salva en sí no es la predicación. Lo que salva en sí no es la Biblia.
Lo que salva es la aplicación de la verdad a la conciencia. Cuando ustedes oren por la predicación, pidan que Dios bendiga su palabra, que penetre en el corazón de los oyentes, para que pueda ser de bendición para todos. Todos necesitamos que Dios nos hable. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro pecado. Hay ocasiones en que, como ahora, yo predico cosas que ya prediqué antes. Son versículos que ustedes ya conocen. Pero lo importante no es que podamos decir algo nuevo acerca de lo que ya vimos. O sea, agregar algo nuevo. No es eso lo importante. Lo importante es que Dios haga que su palabra explote. Que su palabra obre en los que estamos aquí. Cuando su palabra hace eso, el poder de Dios se manifiesta. Entonces nos damos cuenta que Dios nos estaba hablando a nosotros. No nos cabe ninguna duda. Se manifiesta su poder y se manifiesta la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que Él quiere. Que su gloria se manifieste. Este tema de la santidad de Dios, pues lo vimos hace algunos años. Pero aunque sea un tema conocido, Dios nos sorprende o puede sorprendernos. Pues pidámosle que lo haga. Antes de venir, pidan ustedes eso. De repente, Dios nos ilumina. La iluminación nos llega de una manera que antes no nos había llegado. Es lo que pasa cuando nos habla Dios a través de un texto que no sabemos incluso de memoria. Es posible que nos sepamos un texto de memoria, pero que no hayamos entendido sus implicaciones bien hasta que Dios nos ilumina. Hay un texto en el Salmo 68, es el Salmo 68, 11, donde dice Dios, el Señor daba palabra. Y luego dice, de las evangelizantes había grande número. ¿Por qué había de las evangelizantes grande número? ¿Por qué? Porque Dios daba palabra. Si Dios da la palabra, Él nos impulsa a que evangelicemos. Si Dios da la palabra, si Dios envía su palabra, nos hace entender que Él es un Dios muy grande, que Él es un Dios muy santo. Entonces, nos da el deseo de compartir ese entendimiento que tenemos acerca de Dios. Dice en el Salmo 68, 11, el Señor daba palabra. No el predicador, no el profeta, no el salmista. ¿Quién es el que daba la palabra? Era el Señor. Cuando ustedes oren por el predicador, pídanle a Dios que envíe su palabra, que su palabra haga la obra y que la gente pueda responder y ser un evangelizante. Que muchos prediquen su palabra a sus amigos, a sus parientes, a sus conocidos y que sean salvos. Nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestros labios, pero el asunto no es tenerla en los labios. El asunto es que Dios la bendiga como su palabra que es. El poder es de Dios, el poder no es del predicador. El poder es del Espíritu Santo aplicando la verdad al oyente. Hay una parte donde Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Vean, no le dijo predica, no, le dijo predica la palabra. No es lo mismo hablar acerca de la palabra que hablar la palabra. Los comentarios de X comentarista, los comentarios que nosotros agregamos al texto,
pudieran ser de ayuda para alguno. Pero cuando la palabra penetra en el corazón, es Dios el que hace que penetre. ¿Sí? No es la elocuencia del predicador. El asunto no es que tal predicador se exprese muy bonito o que tenga palabras muy bonitas. El asunto es que Dios obra en el corazón. Si Dios no nos habla al corazón, no podemos ver nuestro pecado. Y si no podemos ver nuestro pecado, ¿cómo acabaremos con él? ¿Cómo lo vamos a mortificar? El asunto no es simplemente escuchar la predicación. El asunto es que nos apartemos del pecado. ¿De qué sirve estar escuchando predicación tras predicación si el pecado está ahí? El pecado es un enemigo formidable. Nadie puede contra el pecado. El único que puede es Dios. Cristo tuvo que venir personalmente al mundo para acabar con el pecado, porque nosotros los seres humanos no podemos. Todos necesitamos, todos lidiamos contra el pecado. Es decir, los que conocemos la palabra de Dios, los que queremos hacer su voluntad. Nos damos cuenta que obedecer a Dios no es fácil. Podemos tener muchos conocimientos y eso no garantiza nada. Podemos aprendernos muchos textos de memoria y eso no asegura nada. Hay personas que tienen montones de textos en las paredes. Pues qué bueno que los tengan y que se los aprendan, pero el asunto es ponerlos en práctica y el único que nos capacita para eso pues es Dios, el Espíritu Santo. La simple lectura de la palabra de Dios puede ablandar los corazones de los hombres. Dice el profeta que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. Si ustedes golpean con un martillo o con un marro una roca grande, con un martillazo pues, tal vez no le haga nada. Con dos a lo mejor todavía no. Pero a lo mejor después del tercero, del cuarto, ya se le empieza a hacer una fisura, una grieta. Y de repente, ¡pum!, se parte la piedra. Y eso es exactamente lo que pasa con la palabra. La palabra de Dios penetra en nuestro corazón y nos dice, estoy mal, no soy lo que debiera, no he obedecido a Dios, no amo a Dios, no evangelizo, no le amo, no le temo. Los corazones más duros son ablandados por el poder de Dios. El hombre más vicioso, más perverso, más malvado, puede ser transformado por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios pues, es de Dios. ¿Se acuerdan que Jonathan Edwards, uno de los líderes del grande avivamiento que hubo en el este de Estados Unidos, ni me acuerdo exactamente en qué año fue eso? Dicen que cuando Jonathan Edwards predicaba, supongo que no siempre, pero había veces que cuando él predicaba, estaba leyendo la palabra de Dios a la luz de una vela, y estaban ahí todos sus oyentes, llorando, escuchando lo que estaba leyendo Jonathan Edwards. Estaban llorando. ¿Qué acaso Jonathan Edwards tenía una voz muy suave, muy convincente que hacía que llorara a la gente? No, era el Espíritu Santo el que hacía eso. Claro, las lágrimas tampoco son garantía de mucho, porque una persona puede llorar escuchando la predicación y cuando salga de aquí, pues es la misma persona, no cambia. Entonces, ¿de qué sirvieron sus lágrimas? Lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios haga que las personas rompan con el pecado. Y entonces veremos que esas personas son convertidas realmente. Cuando una persona se compromete a lidiar contra el pecado, a oponerse al pecado, cuando una persona entiende que Dios es muy santo, y entonces nos entra el temor y queremos apartarnos del pecado, entonces ya hemos entendido algo. Este párrafo que acabamos de leer nos habla claramente de la santidad de Dios. Estamos leyendo en Levítico capítulo 10.
Nadab y Abiú, hijos de Aarón, fueron llamados para servir en el tabernáculo. Vean, ellos no eran unos advenedizos, ellos no eran unos metiches. Ellos tomaron el incensario porque Dios les había dicho que lo tomaran. Iban a ofrecer incienso porque ese era su trabajo. Pero dice al final del versículo 1 que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No se nos explica claramente en qué consistía ese fuego extraño. Podemos decir una cosa, podemos decir otra, pero algo claro no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue un fuego que él no les mandó. ¿Y qué fue lo que sucedió con ellos? La respuesta de Dios fue inmediata. Dios los ejecutó de inmediato. Murieron. Existen teólogos, hay algunos comentaristas que han tratado de dar una explicación natural a esto. Bueno, esas explicaciones naturales, muchos comentaristas lo han hecho con muchas cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios abrió el Mar Rojo? Dicen algunos comentaristas que en esa época, cuando Dios abrió el Mar Rojo, fue simplemente que sopló el viento y que el mar llevaba muy poca agua. Entonces, pues un soplidito ahí y abrió, hizo que se abriera el mar. Pero eso es falso. Esos comentaristas en realidad no creen que Dios sea todopoderoso. Dios hizo el mar. Si Dios hizo el mar, ¿qué trabajo le cuesta abrirlo? Él todo lo puede. Hay algunos comentaristas que han dicho que ver el Antiguo Testamento de una forma literal es muy peligroso. Entonces nos sugieren que debiéramos espiritualizarlo. Ellos pensaban que esos textos, como el que les digo de que se abrió el Mar Rojo, hacen quedar mal a Dios y hacen quedar mal al cristianismo. Algunos dijeron que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, murieron porque se espantaron al darse cuenta que lo que habían hecho era contrario a la voluntad de Dios. Entonces les dio miedo, entonces les dio un infarto. Les dio un infarto a los dos, es absurdo. El texto nos dice que Dios mismo les quitó la vida. Vean cómo dice el 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Vean, no dice que salió fuego del altar. Dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Quién les mandó ese fuego? ¿Fue Dios? Dios les quitó la vida. A Aarón le dolió mucho la muerte de sus hijos. Pues ¿cómo no le iba a doler? Pues eran sus hijos. Y no solamente eran sus hijos, eran sacerdotes, eran ordenados. Pudo haber pensado este Aarón, ¿por qué Dios me paga así? Si yo soy su siervo, ¿por qué me quitó a mis hijos? A él les estaba doliendo mucho la muerte de sus hijos. Y en medio de su dolor, vean lo que les dice Moisés en el 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. O sea, estas palabras que Moisés le dice a Aarón, le dan a entender, tus hijos murieron porque se lo merecían. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo!, ¿no? Moisés le está diciendo a Aarón, acuérdate, Aarón, que tus hijos fueron ordenados. Tus hijos ya sabían qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer. Tus hijos hicieron algo indebido y por eso Dios les quitó la vida. Tienes que entender, Aarón, que Dios es santo. Y todos los que se acercan a Dios deben de reconocerlo como santo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés subió al monte y subió a la presencia de Dios, qué le dijo Dios? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Pero ¿qué simbolizaba el hecho de quitarse las sandalias de los pies? ¿Saben qué simboliza eso? Quitarnos nuestros caminos, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros malos caminos, de nuestras malas obras. Estamos sucios. No te acerques a mí con esas sandalias donde tú has andado en cosas que no debes. Y si eso le dijo a Moisés, que era un hombre santo, imagínense a nosotros. Acuérdense ustedes que en el inicio del Padre Nuestro debemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí nos detenemos. Si ustedes meditan en que Dios está en los cielos, ustedes entienden que Él es un Dios que está muy por encima de nosotros. Él se cuece aparte, Él no es como nosotros. Él es un Dios muy grande. Si al empezar a orar viene a la mente de ustedes ese hecho que Dios es muy grande, nos da temor. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a Dios a la ligera? ¿Cómo me voy a acercar a Dios como a mí se me ocurra? No, Él es un Dios muy grande. Dice en el versículo 3, en los que a mí se acercan me santificaré. O sea, si yo me acerco a Dios, Él se va a santificar en mí. Él quiere que entienda yo que Él es muy santo y quiere que entienda que yo tengo que ser santo. Tengo que reconocer que Él es muy santo. De otra manera no puedo acercarme a Él. ¿Entienden ustedes por qué los inconversos no pueden orar? Porque ellos no creen que Dios es santo o no entienden qué significa eso. Los católicos dicen, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero ni entienden eso. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? Que seas reconocido como santo por los demás. Pero ¿cómo le voy a decir a Dios que sea reconocido como santo por los demás si yo no lo reconozco como santo? Si mi hijo me desobedece, yo tengo que hacerle entender a mi hijo que Dios es santo. Mira, hijo, tú me desobedeciste a mí. Tú dirás que eso no es gran cosa, pues tú eres un ser humano y yo soy otro ser humano. Pero cuando tú me desobedeces, hijo, estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios dice que tú debes obedecerme. Entonces, cuando le metemos en la cabeza a nuestros hijos que Dios es muy santo y que ellos tienen que obedecer a sus padres porque Dios es muy santo, entonces el niño tiene temor. Nuestros hijos tienen que tener temor de Dios. Supongamos que nuestros hijos no quieren tener temor de Dios. Y nosotros podríamos decirle, ok, hijo, yo no puedo obligarte a que le tengas temor a Dios. Pero si no me obedeces, yo te voy a disciplinar. Si tú no quieres tener temor de Dios, entonces tendrás que tener temor de mí. Ahí te va la nalgada. ¿Sí? Cuando el hijo aprende a tenerle temor a su papá, después puede aprender a tenerle temor a Dios. Pero pues hay hijos que se burlan de sus papás. Si un hijo se burla de su papá, pues se va a burlar del Dios de su papá. Se va a burlar del Dios de su mamá. Dios es santo. Y nosotros tenemos que entender que con Él no se juega. Y si queremos que nuestros seres queridos teman a Dios, porque Él es muy santo, pues debemos empezar por temerle a nosotros. Y solamente así Dios es glorificado. Nadab y Abiú no glorificaron a Dios, no tuvieron temor de Dios, hicieron algo que Dios no les mandó, o sea, desobedecieron. No hacer algo que Dios les mandó, hacer algo que Dios no les mandó, eso es desobediencia. Porque ellos pudieron haber dicho, bueno, Él me dijo lo que hiciera, pero no me dijo lo que no hiciera. Pero Él dijo, ellos hicieron algo que Dios no les mandó. Imagínense que el presidente de la República le dijera a uno de sus criados, ¿sabes una cosa? Mira, yo quiero que me hagas la limpieza de esta sala, y de esta otra, y de esta otra, y de esta otra. Vas a trapear, vas a lavar bien. Son cuatro espacios los que vas a trapear.
Pero hay uno que no le menciona. Hay un lugar íntimo que él no le menciona. Le dice, mira, son 4, 1, 2, 3 y 4. Ok, bueno. Pero este criado no lava los 4 y dice, bueno, voy a meterme en ese cuarto también. No me dijo él que lo lavara, pero pues me voy a meter también. Y llega el presidente y le dice, oye, ¿te metiste aquí a este cuarto? Sí, yo sé que quise lavarle. Yo no te dije que te metieras. No, pero usted no me dijo que no me metiera. Yo te dije que eran 4. Que me lavaras esos 4. ¿Quién te dijo que te metieras aquí? ¿Saben qué? ¿Estás despedido? ¿Por qué te metes a donde no debes? Dios no tolera que hagamos lo que Él ha dicho que no hagamos. Ahora, esto que estamos leyendo está en el Antiguo Testamento. Pero nosotros creemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. Cristo enseñó a orar a sus discípulos y les dijo, una cosa que ustedes deben de pedir en oración es, santificado sea tu nombre. El Dios del Antiguo Testamento quiere ser santificado. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo y Él quiere lo mismo. Si somos cristianos, la gente está atenta a lo que hacemos y si cometemos un error, ¿qué es lo que piensan ellos? Ahí está, dices que eres cristiano y mira lo que hiciste. Si somos cristianos, los que nos rodean deben ver la santidad de Dios reflejada en nosotros. Deben ver que somos santos. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de los suyos. ¿Qué quiere decir la palabra santos? Apartados del pecado. Si somos cristianos debemos apartarnos del pecado. Nosotros los pastores queremos que nuestros hermanos se aparten del pecado. Pero imagínense que nosotros predicamos acerca de que Dios es santo y le decimos a la gente que se aparten del pecado y nosotros andamos en pecado. Eso es absurdo, es incongruente. Un pastor mal hablado, borracho, mujeriego, que anda en malos pasos, ¿con qué cara se para detrás de un púlpito? ¿Cómo le puede decir a la gente que se aparte del pecado si él no lo hace? Dios quiere que entendamos que Él es santo y que se lo digamos a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque muchas personas creen que Dios no es santo, creen que Dios no es justo. Muchos creen que Dios comete errores. Dicen, en este mundo hay muchas guerras, muchas injusticias, mucha miseria, hambre, impunidad, corrupción. Hay mucha maldad en este mundo. Dios no existe. Muchos piensan que como muchos han muerto por el COVID, pues Dios no ha de existir. Pero ellos no entienden. ¿Acaso Dios comete un error al haber mandado el COVID? El COVID lo mandó Dios. No nos quepa ninguna duda. ¿Dios cometió un error con eso? No, Dios es santo. Dios no comete errores. Si nosotros queremos santificar a Dios, debemos empezar, obviamente, por nosotros mismos. Pero si los que nos rodean nos ven hacer cosas inconvenientes o nos ven que nos expresamos de manera inconveniente, no creerán que Dios sea santo. Seremos malos representantes. Estaremos dando una mala imagen de Dios. Si queremos que los que nos rodean tomen en serio a Dios, tomen en serio la religión, debemos vivir una vida santa, apartada del pecado, de todo pecado. Cuando Cristo andaba en este mundo, los fariseos creían supuestamente en el Jehová del Antiguo Testamento. Y ellos supuestamente honraban al Jehová del Antiguo Testamento. Ellos creían que Jehová era un Dios santo, pero le deshonraban.
¿De qué los acusó Cristo? Dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Una persona puede tener una religión, tal vez le guste cantar himnos, tal vez le guste leer la Biblia, tal vez le guste orar y no honrar a Dios. ¿Honramos a Dios con venir al culto? ¿Honramos a Dios con leer la Biblia? ¿Honramos a Dios con orar? No. Lo que Dios quiere es que nos apartemos del pecado. Hay personas que les gusta evangelizar y son muy bien mal hablados. Hay adúlteros que les gusta evangelizar. Pues si tú eres adúltero, pues mejor no evangelices. Nuestro Dios es santo y Él quiere que todo el mundo lo sepa. Él quiere ser conocido, porque siéndolo, las personas se salvan. Conocer a Dios, conocer a Cristo es tener vida eterna. ¿Y quiénes son los encargados de darle a conocer? Pues los que somos cristianos. ¿Quién lo va a hacer? Los testigos de Jehová. Ellos no creen en el Dios verdadero. Ellos no tienen derecho de andar evangelizando, ni creen en el Evangelio. Hay muchos evangélicos que no creen en el Evangelio y se llaman evangélicos. El católico de labios dice, santificado sea tu nombre, pero lo dicen de labios, su corazón no participa de esa petición. Nadab y Abiú no glorificaron a Dios o no santificaron a Dios. ¿Sí? Son sinónimos. ¿Cuánto hace que murieron Nadab y Abiú? Vean, de Nadab y Abiú hasta Cristo pasaron 1450 años. Y de Cristo para acá ya van 2000 y cacho. O sea, hace casi 3500 años que Nadab y Abiú murieron delante de Jehová. Dios les quitó la vida. En aquel tiempo Dios era santo y ya no lo es. El pecado sigue siendo pecado. El Dios santo sigue siendo santo. Dios impone obligaciones a todos los que le representan en el ministerio. Acercarnos a Dios no es poca cosa. ¿Por qué no lo entendieron Nadab y Abiú? Acercarnos a Dios implica terribles cosas. Hay un versículo en Santiago que dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Quieres tú enseñar a otros y no te enseñas a ti mismo? ¿Quieres ocupar el púlpito? ¿Quieres ser maestro de escuela dominical y andas en pecado? No, pues mejor ni te metas. Muchos se quieren meter de pastores porque es negocio. Ni son convertidos, se quieren ser pastores. Dios espera que le glorifiquemos ante la gente. Aarón vio cómo murieron sus hijos, cómo reaccionó. Vean lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y vean cómo reaccionó Aarón. Y Aarón cayó. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Se iba a poner a pelear con Dios? Si Dios dice que somos pecadores, lo que tenemos que hacer es cerrar la boca. Aarón pudo haberse defendido. Aarón pudo haber dicho, oye Señor, ¿no pudiste haber hecho una excepción con mis hijos? ¿No podías haber sido tenías que ser tan estricto? ¿No podías haber hecho una excepción con mis hijos? Pudiste haberles dado otra oportunidad, les hubieras dicho, miren, lo que ustedes hicieron estuvo mal, pero les voy a dar otra oportunidad. No, ahí cayeron como fulminados por un rayo. Dios ordenó que sus cuerpos fueran sacados de ahí. Es lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Y vean lo que dice el 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis. O sea, si ustedes se ponen de luto, es como si dieran a entender que Dios hizo mal. Y pueden morir también.
Dice, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. ¿Por qué sobre toda la congregación? Porque si ellos, siendo los líderes, estaban mal, todos iban a sufrir las consecuencias. Ellos eran representantes del pueblo y de Dios. ¿Se acuerdan cuando David hizo un censo y muchos murieron? Pues dirían, bueno, pues si David fue el que pecó, pues ¿por qué tiene que morir el pueblo? Porque David era el representante del pueblo, por eso. O sea, si Aarón hubiera guardado luto, es como si estuviera culpando a Dios de haber hecho algo indebido. Pero vean, les prohibió guardar luto. Vean, ahí pueden ustedes ver que aún Dios se arroga el derecho de tener el control de nuestras emociones. ¿Se acuerdan cuando Nehemías terminó de reconstruir el muro? Todos estaban bien felices. Entonces, muchos empezaron a llorar viendo cómo ya estaba el templo reconstruido. Empezaron a llorar y ¿se acuerdan qué les dijeron los levitas? Dice, no lloréis ni os entristezcáis. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No deben de llorar. Hay momentos en que tenemos que llorar, hay momentos en que no. O sea, Dios es el dueño de nuestras emociones. Si Dios dice que debemos llorar, pues debemos llorar. Hay un versículo en Santiago, ¿no? Que dice, ¿cómo dice? En Santiago 4. Afligíos, lamentad y llorad, ¿se acuerdan? Sí. Hay veces que tenemos que hacer eso, pero hay veces que no, hay veces que debemos estar contentos. Imagínense cuando Pablo estaba con los pies en el cepo, estaba cantando himnos a Dios. Si él hubiera tenido deseos de llorar, esos eran buenos momentos. Señor, pues mira cómo me tienen estos infelices aquí, me están, ¿cómo quieres que esté contento? Mira, no me visitan, estoy sufriendo aquí, no me dan de comer. La muerte de Nadab y Abiú fue el juicio de un Dios santo. Es lo mismo que pasó con Usa, ¿se acuerdan? Llevaban el arca de Dios en una carreta jalada por bueyes. Entonces dice que los bueyes tropezaban, yo me imagino que había muchos baches, muchos hoyos, entonces la carreta se hacía de lado, entonces el arca se iba a caer. Entonces, preocupado Usa, para que no se fuera a caer, la detuvo, la sostuvo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente cayó muerto. Por lo mismo, ¿pero qué hizo Usa? Es que si se cae el arca, se va a llenar de polvo, se va a llenar de lodo. Pero vean, la tierra, el polvo y el lodo no tienen nada de inmoral. O sea que si se hubiera caído el arca, ¿cuál hubiera el problema? Se llenaba de tierra. ¿Y qué con que se llene de tierra? ¿Qué le importaba a Usa? A Usa debió de haberle importado que Dios había dicho que nadie debería de tocar el arca. Él era sacerdote. El arca, acuérdense ustedes, tenía esta forma y tenía 4 anillos. ¿Se acuerdan ustedes para qué eran los anillos? Para meter por ahí unas varas. Entonces aquí se paraba uno, acá se paraba otro, y aquí se paraban entre 4 y llevaban el arca. Nadie tenía que tocar el arca. Metían las varas por los anillos y la cargaban. El arca nadie tenía que tocarla. Pero Usa la tocó y cayó fulminado por un rayo porque hizo lo que Dios no había dicho que no se hiciera. Lo mismo que pasó con Nadab y Abiú. Vean ustedes cuán santo es Dios, que no puede tolerar que su santidad sea menoscabada. Y los malos comentaristas dicen lo mismo, que Dios le dijo a Usa lo que no debía hacer, y cuando lo hizo le dio miedo y le dio un infarto. Pero pues ¿qué no harán los malos comentaristas? Usa era sacerdote. Usa no debería de haber tocado el arca. Dice Jonathan Edwards que el pecado de Usa fue la arrogancia. La palabra Usa, con doble Z, quiere decir fuerza. Entonces él confió en su propia fuerza. No, yo sostengo el arca. En el Antiguo Testamento hay un montón de casos donde dice
que los pecadores tienen que morir apedreados. Los hijos contumaces y rebeldes, los hijos desobedientes que no querían obedecer, tenían que morir apedreados. Los homosexuales, los hechiceros, los que trabajaban en sábado, los adúlteros, los blasfemos, todos tenían que morir apedreados. Pero en el Nuevo Testamento nada más hay un caso, el de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira mintieron acerca de un terreno que vendieron y ¡pum!, murieron. Pero en el Antiguo Testamento hay 25 casos, en el Nuevo Testamento nomás hay uno. 25 contra 1. Es que el Dios del Antiguo Testamento era bien duro. No, el del Nuevo Testamento es un Dios más blandito. Ese no es tan duro como el de antes. Acuérdense que yo les comenté en una ocasión que hace algunos años en Maryland, en Estados Unidos, un camionero fue detenido por violar la ley vial, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando los policías se acercaron a multarlo, blasfemó. El camionero blasfemó. ¿Qué cosa es blasfemar? Hablar mal de Dios, mencionar a Dios. Pero en aquel tiempo, ¿sí?, Maryland era regido por leyes eclesiásticas también. O sea, la religión estaba metida de lleno en las leyes. Entonces, multaron a ese camionero con $100 y 30 días de cárcel. ¿Sí? Pero vean, lo multaron con $100 y 30 días de cárcel por violar las leyes del transporte, digamos, ¿no? Pero ¿qué creen? Que había una ley que decía que por la blasfemia pública también había $100 de multa y también 30 días de cárcel. Entonces en total le sumaron su falta por la carretera y por la blasfemia, $200 y 60 días de cárcel. Entonces muchos periódicos de aquel lugar se escandalizaron y dijeron que no tenían que mezclar la religión con la ley civil. O sea, ellos abogaban por la separación entre iglesia y Estado. Aquí en México supuestamente existe la separación entre la iglesia y el Estado. Y digo supuestamente, porque la verdad es que aquí la iglesia católica está metida con la religión, no sé en cuántas formas. ¿Saben qué decían los reporteros allá de Maryland? Decían, ¿por qué lo van a multar con $100 y lo van a encerrar 30 días? Lo único que hizo fue blasfemar a Dios. Dice, lo único que hizo. Pero ¿sabe qué pasaba con los que blasfemaban a Dios en el Israel del Antiguo Testamento? A los blasfemos los mataban a pedradas. Entonces a ese fulano, si le ponen 100 días, $100 de multa y 30 días de cárcel, eso no es nada. En el Antiguo Testamento dice, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán? El día que comas de ese fruto, morirás. Y murió, no físicamente, pero cuando comió el fruto murió espiritualmente. Y la muerte espiritual es peor que la muerte física. Morir físicamente no es nada en comparación con morir espiritualmente. Dios es tan santo que cualquier pecado es un acto de traición. Cualquier pecado que un hombre cometa es decirle a Dios, no quiero obedecerte. ¿Qué harían ustedes con un niño, digamos un niño de 10 años, que ustedes le dicen, hijo, por favor, tráeme el martillo de ahí de mis herramientas? No quiero. Hijo, por favor, te estoy hablando bien. Tráeme el martillo, ahí está en la caja de las herramientas. No quiero, no voy, y hazle como quieras. ¿Qué harían ustedes? Cada pecado que el hombre comete es decirle a Dios, no quiero hacer lo que tú me dices. Me importa poco lo que tú digas. A Dios no le podemos decir eso. Si un hijo no le tiene temor a su papá, bueno, pues allá él. Pero el hombre que no le tiene temor a Dios, wow. Cada pecado es un acto de rebelión, de desobediencia, de traición, de revolución, de sedición. Dios es santo, Dios es grande, Dios es soberano, de Él nadie se burla.
Cada pecado es un intento por destronar a Dios. Cada pecado es un intento por matar a Dios. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento menciona muchas veces la palabra gracia. En el Antiguo Testamento casi no se menciona esa palabra. Se menciona muy poco y en una forma ligeramente diferente a lo que se menciona en el Nuevo. Pero la palabra gracia en el Nuevo Testamento, así de textos hay. ¿Y saben qué? Pues esa palabra gracia pues nos gusta mucho. Nos gusta la gracia. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento llegaron los israelitas a la tierra prometida y después de eso viene el libro de los jueces? ¿Cuándo llegaba un juez a ocupar un cargo? Cuando los israelitas pecaban y de repente llegaban los madianitas, que llegaban los filisteos, que llegaban los quién sabe de dónde, y los oprimían. Entonces clamaban y Dios les mandaba un juez para que los libertara. Pero ¿por qué entregaba Dios a los israelitas en las manos de sus enemigos? Porque pecaban. Cuando una persona peca, Dios la entrega en manos de los enemigos. Y lo malo es que muchas personas no se dan cuenta. Dios los entrega al pecado que aman y no se dan cuenta. Los antediluvianos, como les gustaba el pecado, ¿qué dice Romanos 1? Dios los entregó a una mente depravada, a una mente reprobada. Y aquellos israelitas del libro de los jueces, cuando ya tenían el libertador, ya mataban a los filisteos o a los que estaban ahí al mando en ese tiempo, ya le daban las gracias a Dios. Pero ¿qué pasaba después? Otra vez volvían a pecar y otra vez Dios les mandaba un juez. Y ese fue un ciclo larguísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que tomaban la gracia de Dios en vano. ¿Cómo crees tú que la salvación es por gracia? Entonces vas a pecar, pues porque Dios es un Dios de gracia. No, olvídate. El hecho de que la salvación sea por gracia no es para que presumamos, no es para que nos jactemos, pues voy a pecar al fin que Dios me perdona. No, olvídate. Los que toman la gracia de Dios en vano pasan por alto la santidad de Dios, no tienen temor de Dios. Hay una parte, ustedes se acordarán, donde dice que Lucas, en el libro de Lucas, que Pilato mezcló la sangre de algunos fulanos con los sacrificios de los galileos. Y luego habla de cómo la torre de Siloé cayó sobre 18 y los mató. Que 18 que pasaban por ahí o estaban ahí, no sé. Aquellos que Pilato mató, que mezcló su sangre con los sacrificios de los galileos, ¿por qué los mató? No andaban en borracheras, andaban en sacrificios, ¿por qué los mató? Ahora, los que murieron porque se les cayó la torre encima, ¿por qué los mató? ¿Qué les dijo Cristo a aquellos que le preguntaron, oye, ¿y por qué la torre de Siloé cayó sobre aquellos 18? ¿Qué les dijo Cristo? Yo os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los que murieron por el terremoto, los que murieron por el COVID, es que ellos eran muy malos, ¿sí? ¿Por qué algunos han muerto por el COVID y nosotros no? Han muerto algunos porque eran malos y nosotros no hemos muerto porque somos buenos, no. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, porque Dios es muy santo. Dios no está obligado a darnos su gracia, pero nos acostumbramos a la gracia, nos gusta la gracia. Los cristianos nos jactaremos de ser cristianos, nos jactaremos de ser escogidos. Lo que debemos hacer es es decirnos, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Yo no puedo creer que Dios me haya salvado a mí. ¿Cómo es que Dios me escogió para ser salvo? ¿Cómo es posible que un día voy a morir y voy a ver a Cristo en el cielo? Yo no puedo entender eso. Estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que tal vez la demos por sentada como si Dios estuviera obligado a dárnosla.
Hay evangélicos que en realidad no creen que exista el infierno. Bueno, podemos darnos cuenta cuando una persona no cree que exista el infierno. ¿Saben cuándo nos damos cuenta? Cuando no deja el pecado. Si de veras creyera que hay un infierno, dejaría el pecado. Yo conocí a un hombre hace muchos años que pertenecía a esa iglesia que se llama Iglesia de Dios de la Profecía. Dimos una por acá, de ese nombre acá, por la Metropolitana. Y ellos no creen que exista un infierno. ¿Y qué creen que me dijo él? Dice, mira, Moisés, yo no creo que exista el infierno, pero sí existe, dice, yo no creo que Dios me mande ahí, dice, pues Dios es mi cuate. ¿Creen ustedes eso? La gracia, en su significado inherente, es algo que no merecemos. La gracia de Dios no es obligatoria. Dios no está obligado a perdonar. Dios no está obligado a salvar. Dios está obligado a castigarnos porque lo hemos ofendido. ¿Se acuerdan de ese sermón de Jonathan Edwards, de pecadores en las manos de un Dios airado? Dice, habla de una araña, ¿no?, que cuelga de su telaraña y que abajo están las llamas que de repente van a desbaratar, pero así con un calorcito la telaraña. Y si no caemos en las llamas del infierno, ¿por qué? Por la gracia de Dios, nada más. Hoy en la mañana yo desperté sano. Ya estoy acostumbrado a despertar sano. Son raras las veces que yo estoy enfermo en las mañanas. Ya hace mucho que no me enfermo. Y si desperté sano, desperté sano porque soy pastor, desperté sano porque soy bueno, no. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo, dice el texto. Nada más por eso. Grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y es por eso que no hemos sido consumidos. Muchos creen que son salvos cuando no lo son. Muchos creen que están en un estado de gracia cuando no lo están. Pues es que les va bien, están sanos, tienen dinero. Oh, pues yo estoy bien. ¿Crees que estás bien? Bueno, una cosa es que tú creas que estás bien y otra cosa es que así sea. Los fariseos creían que estaban bien y mataron a Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Tú creías que predicabas para mí? No. Muchos predican no para Dios, para agradar a Dios. Muchos predican para el diablo. Muchos pastores sirven al diablo y no a Dios. El día del juicio, muchos pastores se van a quedar mudos. Estamos rodeados de religiones falsas, falsos maestros, mentirosos. La única manera como podemos acercarnos a Dios es entendiendo que Él es muy grande y muy santo y que no merecemos ser recibidos por Él. Dicen algunos, yo ya acepté a Cristo. Ah, tú dices que ya lo aceptaste, pero ¿cómo sabes que Él te aceptó a ti? Dios es un Dios muy grande y muy santo, pero déjenme decirles, déjenme terminar con algo suave, con algo agradable. Él es un Dios muy grande y muy santo, pero Él recibe a los pecadores y los recibe con los brazos abiertos. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. Pero si tú te arrepientes, porque si no quieres dejar tu pecado, no te recibe. Hay un sermón de Spurgeon que se llama Salvación por obras, una doctrina criminal. Las religiones falsas le hacen creer a la gente que somos salvos aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Pero ya después, aunque hagan cosas malas, no importa, tú ya aceptaste a Cristo, tú ya eres salvo. Les engañan, les mienten. La salvación por obras no es salvación en absoluto. La salvación por obras, o lo que enseñan, los que enseñan la salvación por obras, impiden que el hombre tenga una correcta relación con Dios. Porque para poder acercarnos a Dios tenemos que acercarnos por medio de Cristo, por medio de su muerte en la cruz.
Dios es santo. Y Dios no nos aceptará por nuestras obras. Dios nos acepta por lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo es santo, Él es el único santo. Cristo obedeció la ley a la perfección, Él es el único santo. Su obediencia activa y su obediencia pasiva son las que nos dan la entrada al cielo. ¿Cuál es la obediencia activa? Que Él obedeció toda la ley, cumplió la ley a la perfección. ¿Cuál es la obediencia pasiva? Que Él se dejó matar. Porque Él pudo haberse defendido, porque Él era santo, pero Él no se defendió. Dejó que lo arrestaran, dejó que lo mataran. Y es por su muerte en la cruz y su obediencia activa que nosotros podemos ser perdonados y salvos. El problema más grande del mundo no es que no tengas dinero, no es que no tengas salud, no es que no tengas familia, no es que no tengas pareja, no es que no tengas hijos. El problema más grande del mundo es el pecado. Y si no te acercas a Cristo, no hay solución para tu problema. El único acercamiento a Dios es por medio de la sangre preciosa de Cristo. Dios te perdonará y te recibirá. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero somos santos en Cristo porque nosotros mismos no podemos serlo. Dios nos acepta en base a la santidad de Cristo, no a la nuestra. Nosotros, aunque seamos santos en Cristo, en nosotros mismos siempre seremos pecadores. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces apartémonos de todo pecado, apartémonos de toda maldad, y nuestros ojos mirarán un día a nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, por lo que Cristo hizo en la cruz. Es maravilloso eso. Oh Dios, aumenta nuestra fe acerca de eso, nuestra confianza en eso, y nuestro temor, Padre, para que nos apartemos del pecado. Con tu gracia y con tu ayuda lo haremos. La lucha será terrible y hasta el último día de nuestras vidas, pero con tu ayuda el diablo no puede contra nosotros, porque contra ti no puede, porque tú eres todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú pones a nuestra disposición la justicia de Cristo. Gracias por lo que hizo en la cruz. En su nombre te lo pedimos. Amén.